Saludos, esto es Preguntas Importantes. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre las pseudociencias. En concreto, como este es un podcast de ciencia, intentaremos explicar cómo es que estas ciencias falsas intentan engañarnos haciéndonos creer que son verdaderas, cuando realmente no siguen el método científico, y cuyos practicantes no son capaces de admitir las pruebas que nos llevan a pensar que son falsas. Además, vamos a tratar de responder a la pregunta de por qué muchas pseudociencias se siguen practicando hoy en día pese a saber que son falsas. Primero de todo, quiero aclarar las diferencias entre ciencia y pseudociencia, porque creo que hay mucha gente que no tiene clara la desemejanza. En primer lugar, la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Para obtener estos conocimientos se utiliza el denominado método científico, que funciona de la siguiente manera. Primero nos planteamos una pregunta que queremos responder. Posteriormente, si no lo hemos hecho ya, buscamos información en relación a la pregunta que queramos responder, ya sea de papers científicos o de revistas científicas. Más tarde nos planteamos una hipótesis, lo que creemos que va a pasar en base a nuestros conocimientos, y diseñamos un experimento para probar que nuestra hipótesis es cierta. ¿Que no es cierta? Refutamos la hipótesis y volvemos a empezar. ¿Que es cierta? En ese caso extraemos conclusiones y podemos formular leyes o teorías que más tarde publicaremos en un artículo científico. En cambio, la pseudociencia presenta una afirmación, creencia o práctica como científica cuando realmente es incompatible con el método científico. Es decir, la pseudociencia no tiene un enfoque tan riguroso y basa sus conclusiones en creencias o ideas que no han sido probadas. Un gran ejemplo de esto es atribuir, sin sentido alguno, poderes a las piedras. Con todo esto, podemos entender que la ciencia esté siempre abierta a la revisión y a la crítica por parte de otros científicos, mientras que la pseudociencia suele ser defensiva y reacciona con hostilidad a cualquier tipo de crítica. Otra de las grandes diferencias entre ciencia y pseudociencia es el nivel de estudio que se necesita para practicarlas. La ciencia, al ser tan extensa, necesitas prácticamente toda tu vida para poder estudiarla, mientras que la pseudociencia se puede estudiar en un par de días o en un par de años, y muchas de las teorías nuevas que se añaden a estas pseudociencias violan leyes anteriormente estipuladas, cosa que no pasa en la ciencia. En la ciencia, para que algo se pueda dar como veraz, tiene que cumplir con las leyes o normas o principios establecidos anteriormente. Además, en la ciencia necesitas estudios profesionales, cosa que en las pseudociencias no siempre es requerido, sino que son estudios un poco dudosos. Además, en muchos estudios se ha comprobado que no hay gran diferencia entre alguien que sepa mucho de esa pseudociencia o otra persona que tenga pocos conocimientos pero que esté metido dentro del mundillo. Es decir, se han hecho varios estudios con, por ejemplo, astrólogos de distintos niveles, podríamos decir, de conocimiento, y al parecer todos han obtenido más o menos los mismos datos. Es decir, se supone que el astrólogo más experimentado tendría que acertar más, pero no lo hace. Ahora que conocemos las diferencias entre ciencia y pseudociencia, podemos empezar a hablar de estas últimas. Comencemos, ¿por qué no?, por la astrología, una pseudociencia practicada desde hace mucho tiempo por muchas personas. Y esto no implica que sea veraz. Esta pseudociencia trata sobre cómo el movimiento de los astros afecta a cosas tan intrínsecas de nosotros como puede ser nuestra personalidad, nuestro carácter e incluso nuestro futuro. Sin embargo, desde 1960 se ha estado probando sistemáticamente que los astrólogos son incapaces de discernir las más obvias características de la personalidad de las cartas astrales que elaboran. Por ejemplo, en 1961, Vernon Clark demostró en una prueba en la que participaron algunos de los mejores astrólogos del mundo que fallaron a la hora de relacionar las cartas astrales de enfermos con sus historias clínicas. También, en 1975, Machar
encontró esa misma incapacidad analizando cartas de alcohólicos. Al menos 10 estudios científicos demuestran que los astrólogos ni tan siquiera se ponen de acuerdo en lo que significa una carta astral. El hecho de que no se pongan de acuerdo en algo tan intrínseco para la supuesta ciencia que ellos estudian, como es una carta astral, significa que flaquea un poco esa, como ellos llaman, ciencia, cuando realmente es una pseudociencia. Sin embargo, en la ciencia no vas a ver a alguien dudar, por ejemplo, de la existencia de la gravedad o de la existencia de los átomos. Además, a la astrología le pasa lo mismo que al resto de pseudociencias en cuanto al conocimiento. Sigue desde hace siglos muerta, pero es un muerto que goza de muy buena salud porque sigue siendo popular. En la lista de pseudociencias también encontramos la homeopatía, una especie de medicina alternativa que se asienta en dos principios propuestos en 1810 por el médico alemán Samuel Hahnemann en su Organon de Medicina: la ley de los similares y la ley de los infinitesimales. Según la primera, una sustancia que causa ciertos síntomas en un individuo sano curará al paciente enfermo con los mismos síntomas. Es decir, si enfermas debido a una sustancia, la homeopatía asegura que esa misma sustancia es la que te curará. Según la segunda, una especie de menos es más. Un remedio se vuelve más efectivo al diluirse, de modo que los más potentes son aquellos diluidos al punto de no contener una sola molécula de la sustancia activa. Es decir, la homeopatía nos dice que una solución que contenga solo una molécula de una sustancia es mucho más eficaz para tratar enfermedades que otra disolución con miles de moléculas de esta sustancia. Cosa que no tiene sentido, porque si sabes un poco de química y de disoluciones, comprendes que cuanto más diluida esté una sustancia en un disolvente, menos concentración tendrá, y cuanto menos concentración tenga, será menos eficaz, porque habrá menos moléculas que puedan ayudarte a tratar la enfermedad que quieres tratar. Y la primera ley tampoco es que tenga mucho sentido. Por ejemplo, reduciéndolo al absurdo, una persona que se intoxica por arsénico, porque ha tomado una cantidad considerable de arsénico, no se va a curar tomando arsénico, se va a envenenar más. Citando a Mario Bunge, un importante científico, la medicina complementaria o alternativa o no convencional es una amplia panoplia de terapias sin base ni comprobación científica. Casi siempre son ejercidas por individuos sin preparación médica o por médicos que ocultan sus diplomas universitarios para poder ejercer como pseudocientíficos, patrones que ya hemos identificado previamente. Sin embargo, hoy en día hay muchas personas que defienden la homeopatía diciendo cosas como que es segura, cuando realmente en España es la causante de entre 1.210 y 1.460 muertes. Además, que se lo digan, si es segura, al niño que murió debido a que sus padres recurrieron a la medicina alternativa, en este caso a esta pseudociencia, a la homeopatía, para curar una otitis que él tenía. Ese niño acabó muriendo y la homeopatía no hizo absolutamente nada. La siguiente pseudociencia es menos conocida que estas dos últimas. Me refiero a la lawsonomía, que fue inventada por Alfred William Lawson, que solía presumir sobre lo fabuloso que eran sus pensamientos. Lawson llegó a afirmar que su mente respondía a toda pregunta y los problemas que asombran a los llamados sabios eran como asuntos de guardería para él. Una vez se cansó de sus anteriores trabajos, fundó la Universidad de Lawsonomía, donde solo se enseñaría la supuesta ciencia de la lawsonomía y el resto de las asignaturas estaban prohibidas. Entre algunas de las cosas que Lawson creía, tenemos la idea de que la energía no existe, sino que es tan solo una lucha constante entre sustancias de diferentes densidades. Los materiales de mayor densidad se dirigían hacia aquellos de menos, creando una succión y una presión. Este principio se basaba en una observación de Lawson a los 4 años, cuando vio que si soplaba empujaba el polvo, mientras que si inhalaba lo acercaba, y que nunca llegó a demostrar científicamente. En este principio
se basa el resto de la pseudociencia. Por ejemplo, según esta supuesta ciencia, nuestros ojos succionarían la luz, la gravedad terrestre sería como una succión de la Tierra, o los imanes funcionarían según el número de partículas femeninas o masculinas. Si tenía más partículas femeninas, atraería, mientras que si fuera al contrario, repelería. Asimismo, también nos encontramos con la iridología. Durante siglos, los profesionales médicos han estado estudiando los ojos de sus pacientes para evaluar su bienestar. Si bien es cierto que nuestros ojos pueden reflejar nuestra salud o la falta de ella, el médico húngaro István von Pekseli llevó la idea a un nuevo nivel. Comenzó cuando, según los informes, notó una marca negra en el ojo de un búho al que se le había roto una pata. Aunque el incidente ocurrió cuando él era joven, se quedó con él durante su entrenamiento médico en el Colegio Médico de Viena. Para cuando se graduó en 1867, había estudiado los ojos de innumerables pacientes y había creado una tabla de qué parte del iris estaba relacionado con qué parte del cuerpo. Según von Pekseli, cualquier trastorno en el cuerpo podría diagnosticarse buscando cambios en el color del iris, por lo que llegó a la conclusión de que al observar la porción del iris que correspondía con la parte del cuerpo en cuestión, revelaría exactamente qué estaba mal. De nuevo, si bien es cierto que algunas patologías pueden generar perturbaciones en el iris, como las manchas de Creutzfeldt en las personas con síndrome de Down, no hay ningún tipo de evidencia científica de que el estado del iris tenga que ver con la salud de la persona. Además, ya que estamos hablando de las pseudociencias, debemos tratar la pseudociencia y teoría conspiranoica predilecta de la conspiración, la sociedad de la Tierra plana. Esta sociedad, como indica su nombre, cree que la Tierra es plana y defienden esta teoría con experimentos como echarle agua a una esfera y dicen que al echarle agua a esa esfera se cae, mientras que si echas esta sustancia a una base sólida, recta, no se cae. Pues claro que se va a caer debido a la gravedad que está ejerciendo la Tierra sobre ese agua. Y es ese motivo por el que en nuestra Tierra esférica no se cae el agua ni ninguna otra sustancia, debido a que la gravedad de la Tierra impide que ese agua salga disparada hacia el espacio, sino que se queda dentro. Muchos de los argumentos terraplanistas se pueden refutar de manera relativamente sencilla. Por ejemplo, si la Tierra fuese plana, el movimiento de las estrellas tendría que ser siempre igual, cuando realmente, si nos fijamos en el cielo, podemos ver que en el hemisferio norte las estrellas giran en sentido antihorario, mientras que en el sur las estrellas giran en el sentido de las agujas del reloj. Y de nuevo, en un modelo terraplanista, las estrellas deberían girar siempre igual, y no lo hacen. Recapitulando, hoy en día podemos encontrar un gran abanico de pseudociencias que se hacen pasar por ciencias cuando realmente sus conocimientos se basan en creencias más que en factores objetivos planteados mediante el método científico, y cuyos practicantes están cerrados a la idea de que parte de la pseudociencia en la que trabajan puede estar equivocada, y por ende se quedan estancadas en un mismo punto, cosa que no sucede con la ciencia. Un claro ejemplo de esto es la astrología, que dice que la posición de los astros nos influye, o la homeopatía, un tipo de medicina alternativa, así como la lausonomía, supuestamente la poseedora del conocimiento absoluto, o la iridología, la pseudociencia que cree en la relación entre la forma del iris y la salud de un paciente. Por último, me gustaría hacer un pequeño llamativo a todas esas personas que estén escuchando este podcast. Ya estamos lo suficientemente mal informados para estarlo aún más, por lo que os advierto de que no os creáis este tipo de mentiras enmascaradas como ciencia. Gracias por ser parte de mi audiencia y apoyar mi podcast. Además, os invito a que lo difundáis con las personas que creáis que les pueda parecer interesante. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, puedes hacérmela saber. Y como siempre, pregúntate lo impreguntable.